Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es nuestra máquina Canon, en la cual tiene lo que es burbujas o tiene aire en lo que es las mangueras, a lo que se le llama purgado de mangueras, en donde hace errores como que los colores están saliendo con rayas, están saliendo desvanecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero empiezan a salir bien y posteriormente ya de plano empiezan a perderse o ya incluso colores como el azul ya no están saliendo. Si tú mandas limpiezas de cabezales, lo único que haces es que esto, a final de cuentas, no se componga, porque lo que es nuestro cartucho, en lugar de llenarse, se está vaciando. Es por eso que si tú quieres darle una solución, quédate a ver este video, donde vamos a arreglarlo de una manera fácil, fiable y funcional. Qué bueno que te quedaste a ver este video, en el cual te voy a enseñar todo lo que es el procedimiento de lo que es desde los depósitos, las tintas, purgado de mangueras, lo que es el cartucho que se vacía, cómo llenarlo, lo que es la instalación de un cartucho. Porque hay videos en los cuales pues nada más les llegan a mostrar ciertas partes. Pero yo creo que hay veces que pues eso no lo hacen más que nada por el hecho de que tú aprendas, sino más que nada porque yo he visto mucha gente que ya no se ve en la actualidad, tal vez por lo que vivimos en cuestión de pandemia o en cuestión de otro ritmo de vida, anda muy acelerada, en la cual ya quiere las respuestas rápidas, en las cuales todo lo quiere pues fácil y sencillo, sin lo que es el conocimiento. Aquí en este canal esa no es mi ideología. Aquí la idea es de que tú vas a tener una explicación de por qué están pasando las cosas y qué solución se les va a dar. Que tú a final de cuentas tengas el conocimiento para que tú sepas sacarle provecho. Aquí la ideología que yo tengo es como alguien en algún momento me enseñó. Me dijo que lo importante no es darme de comer, sino enseñarme a cómo debo yo de pescar para que así yo teniendo el pescado pueda comer siempre. En cambio, si él me diera el pescado, únicamente voy a comer una vez o las veces que él me pueda dar el pescado. Aquí es lo mismo. Yo voy a tratar de compartir o darte los tips de cómo tú debes darle solución a todos tus equipos. Ve nuestros demás videos donde ya estuvimos compartiendo de la Epson, ya estuvimos compartiendo de la Brother, ahorita vamos a compartir de la Canon y así vamos a ir compartiendo. Pero más que nada esto es para que tú le saques el beneficio. Ahorita en la actualidad lo que es la competencia cada vez es mayor y principalmente en lo que son, ya sea en la papelería, en el ciber o si tú eres algún técnico, pues el problema es de que ya apareció otro que cobra más barato, que hace las cosas de una forma, pues, es como dicen, el vecino que cobra más barato y que tal vez no las haga con la calidad que se requiere. Aquí yo te voy a enseñar que tú lo hagas de una calidad óptima para que siempre te reconvienen y siempre tengas lo que es trabajo en cuestión de que si tú eres técnico y si tú estás empezando alguna papelería, un ciber, que no tengas que estar pagando, ya que tú vas a poder dar lo que es el servicio a lo que son tus propios equipos. Es más, si la vecina ya ahorita se compró su impresora y puso su letrero en su puerta de que se sacan copias, se sacan impresiones, tú vas a poder dar lo que es el plus en cuestión de que tú no nada más en tu negocio, en tu papelería que te costó muchos años de trabajo y sacrificio, que no nada más tengas lo que son copias, impresiones, ya sea blanco y negro a color, escaneos, sino que también ya puedas tener lo que es el servicio de mantenimiento, ya que aquí con nosotros vas a estar viendo cómo se puede hacer desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, para que tú aprendas de una manera fácil, fiable y funcional. Lo primero que tenemos que ver siempre son las tintas. La tinta que tú vas a utilizar es lo que le va a ayudar a tu impresora a que tenga lo que es un cabezal limpio, sano y que te dure mucho tiempo. Por eso siempre se les recomienda que ustedes manejen lo que es la tinta original. Aunque hay veces que por cuestiones de lo que es la utilidad o hay en algunos lugares que me han comentado pues que no tienen lo que es un distribuidor cerca, meten lo que son
tintas no originales, lo que son los sustitutos o los genéricos. Y hasta cierto punto tampoco es malo. Simplemente hay que ver qué tipo de tinta es. Lo que es la tinta universal, esa de plano, no sirve. Hay algunos sustitutos, algunos fabricantes que la manejan con los pigmentos lo más similar a lo que es la original, dependiendo de la marca. En este caso, tú puedes ocupar la sustituto para la marca que tú requieras, ya sea Brother, Epson, Canon, las hay en el mercado. Trata siempre de meter lo que es un sustituto directamente para lo que es la marca que vas a utilizar. Hay muchos compañeros que tal vez porque son nuevos en el ramo, no saben o piensan que tienen que esperar hasta que se vacíe totalmente lo que es el depósito para volver a llenarlo. Y ese es un error. Los, los depósitos siempre tienen que estar hasta arriba. Y si no pueden estar totalmente llenos, porque tienes mucho trabajo, porque eres distraído, en este caso siempre trata de meterlos mínimo a la mitad. ¿Por qué? Porque esto únicamente se maneja por lo que es gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tus depósitos están abajo, es ilógico que quieras que aquí te suba hasta esta altura. No puedes subir. Aquí lo que hace es de que si tú los tienes abajo, lo que va a pasar es que va a pasar este tipo de fallas, lo que es el vacío de las mangueras. Por eso es importante siempre tenerlos arriba de la mitad. Nunca dejes que baje, para que así siempre tenga lo que es un buen equilibrio en lo que es la entrada como la salida. En la actualidad, ya casi la mayoría, si no es que todos los equipos traen lo que es un seguro en la tapa, que sería esta palanquita, las cuales hacen que cierren lo que son las mangueras. Esto para evitar que pase este tipo de falla. Nada más que si nosotros no las sabemos utilizar, aquí la culpa es de nosotros que llega a tener este tipo de fallas. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros abrimos para llenar, aquí estamos viendo que la tinta negra, a pesar de que estoy abriendo totalmente y todo, no se está regresando. ¿Por qué? Porque tengo bien abierto lo que es nuestro seguro. Aquí el problema es que si yo, en este caso, no abro totalmente lo que es la puerta, el seguro no se activa, al momento que yo quiera meter lo que es, por ejemplo, en este caso, la tinta amarilla, aquí vemos cómo ya se va a empezar a regresar. O incluso también lo vamos a ver con lo que son las demás tintas. ¿Por qué? Porque en este caso lo que es el seguro no se está activando. O incluso esto también llega a pasar cuando tú abres para hacer lo que es el cambio de lo que es el cabezal. Vemos cómo se está regresando la tinta. ¿Por qué? Porque no activé totalmente los seguros. ¿Vieron cómo se regresó? En cambio, si yo en este caso abrí, pero tenía totalmente abierta lo que era la puerta, el negro no se regresó. Este seguro es importante para cuando ustedes van a hacer lo que es algún servicio de mantenimiento en lo que son los cartuchos, ya sea para limpiarlos, para cambiarlos, para revisarlos si están llenos. Otra cosa importante, otro tip que les voy a dar es en cuestión de lo que es las mangueras. Luego puede tener lo que son residuos, en lo que son los depósitos o en lo que son las mangueras. Tinta dura, tinta seca o algún residuo que se les haya ingresado. Por eso lo que tenemos que hacer, en este caso, lo vamos a hacer con lo que es la tapa abierta primero. Vamos a tener lo que es una pequeña jeringa, la cual le vamos a cortar lo que es la base y únicamente vamos a dejar esta parte. Esta parte entra perfectamente en lo que son nuestros depósitos. Ya que tengamos esto, cerramos lo que es la tapa y aquí les voy a mostrar cómo la tinta azul está vacía. Lo que vamos a hacer es jalarla. Aquí estamos viendo que sí está llenándose lo que es nuestra jeringa. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra manguera no tiene ningún tipo de residuo. Está totalmente limpia, está funcional. Esta tinta no la vamos a tirar. Lo que vamos a hacer es regresarla. Esto lo estamos haciendo para verificar que realmente está corriendo bien lo que es la tinta. Así lo vamos a hacer con todos los demás colores. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es diagnosticar lo que es el cartucho.
en el cual para eso lo que necesitamos es sacarlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Con nuestro botón de parar, vamos a abrir lo que es la puerta, presionamos ese botón, el de parar, durante 5 segundos. Después de esos 5 segundos, lo vamos a soltar. Vemos cómo lo que es el cabezal hace un movimiento. Volvemos a dejarlo presionado durante otros 5 segundos. Lo soltamos y vemos cómo otra vez el cabezal empieza a hacer lo que es otro movimiento, en el cual ya va a dejar lo que es céntrico, lo que es la base para lo que es del cabezal para poder sacarlo. Para esto tenemos que levantar totalmente lo que son las puertas para activar los seguros. Al momento, como ustedes están viendo, está totalmente lleno lo que es nuestras mangueras. Al momento que nosotros abrimos para extraer cualquiera de los dos cabezales, ya sea el negro o el de color, estamos viendo cómo siguen llenos. ¿Por qué? Porque los seguros están haciendo su función, en la cual están evitando que se regrese o se vacíe lo que son las mangueras. Por eso la importancia de este procedimiento. Para poder diagnosticar correctamente lo que son nuestros cartuchos, hay que ver lo que es esta pieza, la cual se llama damper. Viene lo que son algunas marcas en lo que son los cabezales. Esta su función es que por aquí entra esta manguera, la cual está llenando lo que es este cabezal esta pieza del cabezal, mejor dicho, de tinta. Esta pieza va unada a lo que es esta pieza de aquí, que es nuestro cabezal. Y así es como va a estar alimentando lo que es el cabezal de tinta. En este caso es un cabezal de 4 colores. Hay de 6, dependiendo el modelo de lo que es nuestro cabezal. ¿Por qué era importante mostrarles esto? Porque el problema es de que estos damper tienen que tener lo que es siempre tinta. En este caso, este está mal porque está vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser fallas como que comúnmente estés teniendo que mandar lo que es limpieza de cabezales. ¿Por qué? Porque no hay tinta la cual esté enviando lo que es el cabezal. Puede estar vacío, puede estar semilleno, que también está mal. Este también está bajo. Lo ideal es que esté a 3/4 partes como mínimo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque estos son fáciles de identificar, ya que vienen con lo que es un plástico transparente para estar ubicando hasta dónde está el nivel de tinta. El problema en lo que es el cartucho de lo que es la Canon es de que como viene negro, no sabes tú si está bien o está mal. Y esa es una de las fallas, o es yo creo que la principal falla que llega a ver, en cuestión de que aquí tiene que ser más a lo que es pues que tú lo peses y que sientas si está lleno o está vacío. Si tú sientes que está vacío, quiere decir que el damper que trae interno nuestro cabezal puede estar vacío o puede estar semivacío. Y es donde te va a estar dando esas fallas, en las cuales lo que es los colores se van a empezar a desvanecer, así como en esta, en la cual empieza con lo que es un tono bien y conforme vas ocupando la tinta va decayendo, o que en algunos no te salga el tono que debe de ser. Por ejemplo, aquí debe de ser un azul, aquí el magenta, el amarillo. El único que estamos viendo que está bien es el negro. En este caso, yo estoy sintiendo el negro está pesado y el de color se siente vacío, no está pesando.
Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo debemos de llenarlo. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Ahora lo que sigue es hacer el purgado o vaciado de lo que es nuestro cartucho cabezal. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a sacar toda la tinta y también a destapar lo que son los inyectores. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con lo que es una jeringa y lo que es un pedazo de manguera de la que estamos ocupando, de las que sacamos de alguna bomba de vacío que tengamos por ahí. Yo empiezo primero por lo que es el costado del lado derecho, ya que este es el color amarillo. Casi siempre empiezo del más claro hacia el más oscuro. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es pongo la manguera y jalo. Es muy suave para no dañar lo que es nuestro cabezal y lo vamos a tomar de los costados. Nunca lo vamos a agarrar de lo que son los contactos. Siempre esos vamos a tenerlos libres para no mojarlos o para no tocarlos. Aquí lo vamos jalando y vamos viendo que la jeringa no se está regresando. Eso quiere decir que lo que son nuestros inyectores del color amarillo no están tapados. Eso lo estamos viendo también con lo que es un trozo de papel, en el cual al momento que nosotros estamos limpiando, vemos cómo pinta el color amarillo y el color magenta. El que no está entintando es el color azul. ¿Ya vieron? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir inyectando poco a poco lo que es aire. Y aquí ya estamos viendo cómo ya está saliendo lo que es el color amarillo. ¿Ya vieron? Aquí lo que tienen que hacer es que lo absorba un papel, un trapo, una gasa, lo que tengan, que no escurra. Yo lo puse que escurriera para que ustedes vean cómo sí lo está sacando, pero por lo regular es preferible ponerlo en algún trapo que esté absorbiendo. Aquí lo que vamos a hacer es vaciar todo lo que es el residuo de lo que es el color amarillo. Vean cómo sigue saliendo. Aquí lo estoy poniendo así para que ustedes vean cómo sale. Eso, aparte de ayudarnos a purgar lo que es el cartucho, nos está ayudando a destapar lo que es todos los inyectores sin necesidad de algún líquido. Con la misma tinta se está destapando lo que es nuestro cabezal. Aquí estamos viendo que tenía poca tinta. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a limpiar lo que es nuestra jeringa, a lavarla bien para evitar algún tipo de contaminación del otro color. Ya le enjuagamos bien y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, ahora con el de arriba, el magenta. Metemos la manguera, succionamos y vemos cómo no se está regresando. Les digo que eso quiere decir que no está tapado lo que es el inyector, y al momento que nosotros empezamos a meter aire, deberían de salir gotas, incluso hasta chorros.
¿Ya vieron? Porque se supone que este debe de tener tinta dentro. Ahorita estamos viendo que no está saliendo ni gotas ni chorro. Eso quiere decir que por eso estábamos batallando con lo que es el color magenta. Porque no tenía mucha tinta en su interior, lo que es el cartucho. ¿Ya vieron? Aquí no debería de salir lo que es únicamente espuma. Debería salir tinta como salió en lo que es la amarilla. Igual, ya que lo vaciamos, ahora vamos a lavarla, la manguera, y lo vamos a hacer con el siguiente color. Ya que está bien limpia lo que es nuestra manguera, para evitar, como les dije, contaminación de los colores. Vean cómo jalamos, no se regresa. Y el momento que inyectamos, únicamente sale espuma. ¿Vieron? Vean cómo ya se limpiaron nuestros inyectores y sin ninguna necesidad de algún líquido, únicamente con la misma tinta. Así pueden hacer lo que es el procedimiento hasta que de plano lo sientan totalmente vacío, para acabar lo que es el procedimiento del purgado. Bueno, ahora que ya tenemos totalmente vacío lo que es nuestro cartucho, en este caso el de color, ahora vamos a hacer lo que es el llenado del cartucho. Pero ¿por qué es necesario primero hacer el purgado? Porque no van a tener todos la misma cantidad de tinta. ¿Por qué? Porque en este caso el amarillo, como ustedes vieron, todavía tenía un poco de tinta. El magenta también tenía un poquito menos, pero tenía tinta. Y el azul de plano no tenía nada. Estaba pues prácticamente vacío. Por eso es que si nosotros les metiéramos la misma cantidad de tinta en alguno, lo que va a hacer es chorrear. Incluso pueden hacer que se empiecen a mezclar lo que son los colores. Por eso la importancia de que primero siempre se tiene que hacer lo que es el purgado de lo que es el cartucho cabezal, para sobre eso ahora sí meterle la tinta que necesita. En este caso la que vamos a meterle es 3 mililitros. Con la ayuda de lo que es una jeringa y una manguera, la conectamos. Recuerden, en este lado tenemos el amarillo. Entonces lo conectamos nuestro amarillo. Agarramos con estos dedos lo que es el cartucho sin tocar los contactos, y con estos dos vamos a presionar la manguera para que no se llegue a zafar, y vamos a irlo inyectando muy suavemente, despacio. Aquí es muy despacio, poco a poco, para que se vaya llenando bien lo que es el damper interno que tiene nuestro cartucho. Y aquí, como ven, está sacando lo que es el excedente de aire. Aquí, ya que acabamos de inyectar los 3, va a caer un poco. Este poco que está cayendo, por eso vamos a mantener así lo que es en la parte de los contactos viendo hacia arriba, para que todo lo que escurra sea en la parte de abajo. Y como ven, aquí ya dejó de escurrir. ¿Ya vieron? Ya no escurre, porque es la cantidad exacta que requiere. 3 mililitros. En promedio es de 2.5 a 3 mililitros lo que requiere nuestro cartucho para llenarse.
Como ven, en la parte de afuera no está escurriendo, ni en la parte del cabezal. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el color magenta, donde vamos a meter en la parte de arriba. Arriba lo metemos presionándolo bien. Con estos dedos agarramos lo que es la manguera y empezamos a inyectarlo poco a poco, muy suavemente, lo que son los 3 mililitros. Bueno, ahora ya tenemos nuestra jeringa con nuestros 3 mililitros de azul, el cual vamos a insertar en esta parte. La metemos bien, que baje, la sujetamos y empezamos a inyectarla. Como les comento, aquí es muy despacio, poco a poco, sin ninguna presión. Es poco a poco irle inyectando. Y cuando terminemos, la sacamos para que ya no siga inyectando aire o presión. Quitamos el trapo y vean cómo ya no está escurriendo. Limpiamos y vean, ya dejó de escurrir. Hacemos la prueba con el papel, en la cual ya estamos viendo como los 3 colores ya están bien. ¿Se vieron? Y no se va desvaneciendo. Todos siguen imprimiendo con la misma tonalidad de color, porque ya están bien en lo que es su capacidad. Y vean cómo ya no escurre. Lo podemos dejar así abajo tantito y vean cómo no está escurriendo para nada. ¿Vieron? Por eso la importancia de primero hacer lo que es el purgado, sacar lo que es todo el aire que tenga, sacar lo que es la tinta vieja, para que al momento que ustedes metan lo que es la tinta nueva, todo el cartucho va a quedar completamente lleno a lo que es la misma capacidad los 3. Así ya no van a tener problema de que uno imprime bien, uno imprime mal, el otro se va desvaneciendo. Este es el gran secreto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es volverlo a instalar. Bueno, ahora vamos a enseñar lo que es el purgado de mangueras, en el cual pues quiere decir que las mangueras se vaciaron. Para esto vamos a requerir de lo que son 3 jeringas de 5 mililitros. Para esto, esta parte donde viene lo que es la aguja, se las vamos a quitar con lo que es una pequeña cegueta. Lo quitamos y van a quedar de esta forma. Bueno, para esto, con lo que es como les dije, con la tapa hacia abajo, vamos a meter lo que es una jeringa en lo que es la manguera y jalamos. La otra en el otro y jalamos. Y por último la tercera en el otro agujero y jalamos. Ya que están todas, abrimos la puerta. Ya que abrimos la puerta, retiramos. Vemos como aquí está lleno de tinta y las mangueras también están llenas de tinta. Esa es una forma de purgar lo que es nuestras mangueras de una manera muy sencilla. Bueno amigos, me despido esperando que este video te haya ayudado muchísimo, ya que lo hice con muchísimas ganas explicándote a fondo o lo más que pude el funcionamiento y la forma
en el cual trabaja lo que es la impresora de la marca Canon. Hay mucha gente que no les gusta trabajar con ella, que se les hace complicada. A mí en lo particular me gusta mucho la calidad de impresión, tanto en lo que es la impresión en hoja normal con papel fotográfico. Y dejándoles en cuenta que lo que es el cabezal de lo que es la Canon y lo que es la Brother son japoneses. Ustedes incluso al momento que la vayan a comprar pueden pesarla y van a sentir que es realmente muchísimo más pesada que lo que es una de la marca Epson, por lo mismo de que esta trae un sistema un poquito mejor y la calidad de impresión también es muy buena. El problema es que hay mucha gente que no sabe realmente cómo trabajarlas, por eso es que traté de hacer este video haciéndolo lo más explícito en cuestión de los cabezales, que es donde más batallan. Y vean, si ustedes siguen los consejos así como se los pusimos, van a poder imprimir sin ningún problema. Los cartuchos de la Canon no son totalmente desechables, se pueden recuperar, y si no, vean lo que es el video que tenemos de recuperación del cartucho cabezal de la Canon, y sigan viendo nuestros demás videos en los cuales vamos a tratar de seguir hablando de lo que son estas marcas para que vean la calidad de impresoras que son. Nos vemos en la próxima de una manera fácil, fiable y funcional. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.